Hermanas y hermanos, nos encontramos de nuevo para la escucha de la palabra, especialmente en este domingo en el que la voz del Padre nos invita a estar atentos a la persona de su Hijo Jesucristo. Estamos en este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, de especial ternura de Dios, para caminar todos hacia la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestra propia Pascua, recordando que Cristo es nuestra Pascua. Damos gracias al Señor, gracias a Televisión Arquidiocesana, que nos permite estar de nuevo en sus hogares. Hermanas y hermanos, dispongamos nuestro corazón para la escucha del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, la palabra nos invita a meditar sobre la transfiguración. Lo primero que nosotros tenemos que entender es el contexto de la transfiguración. Y es que la transfiguración está dentro de un camino de cruz. Jesús en 3 ocasiones anunció el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y la transfiguración se da justamente después del primer anuncio. Pongámonos en el lugar de los discípulos. El hecho de pensar que el Señor va a tener que padecer, es decir, sufrir mucho en manos de los hombres, que va a morir para luego resucitar. Pero recordemos que los textos nos dicen, pero ellos no entendían qué significa resucitar, entonces se quedaron únicamente con la primera parte: el Señor que padece, el Señor que muere, y lo otro no entendemos qué es. Eso de resucitar quedó de manera incomprensible o ininteligible en su mente y en su corazón. Entonces, la reacción normal es la de la tristeza, la desilusión, de alguna manera una cierta decepción, un bajón en el caminar del discipulado y las grandes dudas. Es decir, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué hacemos nosotros? En fin, un corazón que podemos decir apocado, entristecido. Jesús, por supuesto, percibe la situación y sabe lo que hay en el corazón de los discípulos.
por eso ve necesario inyectar ánimo, darles esperanza a estos discípulos para que la tristeza no los domine. Y por eso es importante darles a conocer un anticipo de su gloria. Ya decíamos, ellos no comprendían lo que significa resucitar, y por eso es importante que el Señor se manifieste así, un poco, un anticipo de su gloria, para que sepan que, si bien el Señor Jesús no va a renunciar al camino de la cruz, no es un camino que termina en la muerte, es un camino que va más allá. Todo esto es necesario para llegar a la gloria de la resurrección. Y esa es la finalidad de la transfiguración, animar el corazón de los discípulos. Nos encontramos con que son testigos privilegiados de este momento 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que fueron los que siempre estuvieron con Jesús, no solo en este momento, sino también en otros especiales. Nos llama la atención porque el Evangelio de Lucas recalca la actitud orante de Jesús. Subió al monte para hacer oración, esa es la finalidad. Y luego recalca, mientras oraba, en ese clima de oración, en ese clima de contemplación de la voluntad del Padre, del abandonarse en las manos del Padre, del ver justamente el camino que tiene que hacer, es ahí cuando empieza este misterio. En el misterio de la transfiguración podemos ver 2 grandes etapas. La primera etapa es una etapa para ver. El rostro cambia de aspecto, las vestiduras, que podemos decir es la parte visible, pero que manifiesta mucho de lo interno, se vuelven blancas y relampagueantes. Otro de los evangelios dice, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y entonces el Señor muestra esta gloria. Como digo, esta es para ver. Y entonces aparecen 2 personajes, rodeados de esplendor, podemos decir rodeados de gloria. Son personajes profundamente significativos para el pueblo de Israel. Por una parte, Moisés, que representa la ley. Recordemos que se creía que Moisés había escrito, dado toda la ley, y luego Elías, el más grande de los profetas. Entonces es significativo para ellos ver a estos 2 personajes, pero son 2 personajes que no corresponden al mundo terreno. Son 2 personajes que ya participan de la gloria de Dios. Les vemos rodeados de esplendor y sabemos, no son del tiempo de Jesús. Aquí nos manifiesta que estamos ante una visión gloriosa, una visión que no corresponde a lo terreno, pero también, y en eso Lucas nos ayuda, porque esto no lo dicen los otros evangelios, hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Es decir, tanto la ley como los profetas confluyen en la persona de Cristo, y tanto la ley como los profetas nos indican que justamente el camino de la cruz que Jesús anunció a sus discípulos es el camino indicado, es el camino correcto. Esto tenemos que recordarlo y lo veremos en la Pascua cuando retomemos el camino de los discípulos de Emaús, donde dice, y el Señor, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Es lo mismo, es decir, toda la palabra habla de Cristo, confluye en Cristo, ilumina justamente el camino que hará Cristo, pero que también es un camino que los discípulos deberán hacer. Pasamos sin más a la última parte, nos vamos a saltar la parte de Pedro, aunque digamos una cosita. Pedro quisiera capturar el momento como una fotografía, o justamente poner pausa en el DVD, y lo que quiere es permanecer. Qué bueno sería quedarnos aquí,
Qué bueno sería permanecer siempre en esta visión gloriosa. Qué bueno sería no bajar de nuevo a la realidad. Pero eso es imposible. El camino tiene que seguir. No estamos todavía en el momento de la contemplación eterna de la gloria del Señor, simplemente de una contemplación momentánea. Y entonces viene la gloria del Señor, que es justamente esta nube. El miedo se apodera de ellos, y entonces viene la segunda parte, que es la parte audible. ¿Y qué es lo que se escucha? Este es mi hijo, mi escogido, escuchen. Y estas palabras nos recuerdan por una parte el bautismo, porque también ahí la voz del Padre resuena para su Hijo Jesucristo. Pero en este caso hay un añadido y dice, escúchenlo. ¿Y qué es lo que hay que escuchar de Jesús? Justamente el anuncio de su pasión, de su muerte y resurrección. Pues dice, pongan atención a su palabra, aunque sea una palabra que los desconcierte, aunque sea una palabra que los desinstale, aunque sea una palabra que les duela, pero escúchenlo, porque esa es una palabra de verdad y de vida. Hermanas y hermanos, ¿qué nos invita el Señor ahora? También nosotros, en muchas oportunidades, el Señor, podemos decir, nos manifiesta parte de toda esa gloria a través de un retiro, de una oración profunda, de una hora santa, en fin, y quisiéramos permanecer siempre ahí. A veces quisiéramos nunca salir de un retiro, no quisiéramos volver a nuestros quehaceres cotidianos o a la casa con sus problemas, con sus conflictos, en fin, y sin embargo la vida continúa. El Señor está con nosotros y esos momentos de profunda gratificación espiritual es para que los guardemos en nuestro corazón y tengamos la fuerza para seguir luchando en el día a día, que muchas veces comportará en nuestra vida mucha de cruz, mucha de entrega, mucho de sacrificio, mucho de amor donado, como lo hizo Cristo en el misterio de la cruz. Hermanas y hermanos, el Señor nos ama, el Señor nos anima con su presencia para que podamos seguir adelante como fieles discípulos suyos. El Señor nos ayude a caminar fielmente en esta Cuaresma.